un plan de trabajo donde se contextualizará cuál es el modelo procesal establecido en AYED, aproximación a algunas teorías contemporáneas para fijación de los hechos aplicables a las graves violaciones del derecho humano e infracciones de derecho internacional humanitario, los estándares probatorios establecidos para las graves violaciones de derechos humanos e infracciones de IH, estándares probatorios de la JEP, y finalmente los aportes del análisis del contexto en escenarios de justicia transicional. Sin más preámbulo, lo que intenta dilucidar esta ponencia es cuáles son los parámetros para poder fijar judicialmente los hechos de la JEP y cuál es el aporte del análisis del contexto. Se plantea un diseño metodológico desde el punto de vista de tipo de investigación netamente documental bibliográfico, con un enfoque cualitativo, un método descriptivo, con técnicas de recopilación de la información documental y sistematización de la información a través de la investigación documental. La primera pregunta es ¿cuál es el modelo? Pues debemos partir de que las jurisdicciones para la paz pues tiene una competencia prevalente, una competencia transitoria, tiene una competencia material con ocasión del conflicto armado no internacional, y pues la finalidad está ahí clara, es poder cumplir con la obligación internacional de investigar y juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos e infracciones. Esta jurisdicción por la paz pertenece al componente del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pertenecen, ellos deben colaborarse armónicamente a través del enfoque global, del principio de integralidad y principio de interdependencia de los derechos humanos. Pero ¿qué es un proceso penal transicional? ¿Cómo funciona un proceso penal transicional frente a un proceso penal ordinario? El proceso penal ordinario, por ejemplo, el alemán, en consumo con el profesor Jesse Reyes, establecen que el proceso penal ordinario alcanza sus límites para lograr los fines de una justicia penal transicional cuando hay violaciones masivas. Por ejemplo, rápidamente encontramos que la justicia penal investiga caso a caso, lo que la justicia transicional debería investigar de manera selectiva. ¿Sí? Selección y priorización. Entonces no lo hace caso a caso. Imaginen más de 10.000 casos victimizantes. ¿Cuándo lograría acabar ese proceso? La verdad se alcanza de manera individual. A veces no hay conexidad entre esa verdad, entre un hecho y otro. Lo que busca la justicia es una verdad colectiva, más que verdades individuales. Pues a pesar de que el artículo 5 del acto legislativo de la creación de la ley dice que se atribuyen responsabilidades personales. Y la reparación, pues la reparación, si es en un proceso penal, pues tendría que ir hasta el incidente de reparación integral. Y aquí pues la justicia lo que busca es una reparación integral, reparaciones transformadoras, que más adelante les hablarán en una ponencia que está agendada. Las causas del delito o las causas del conflicto al derecho penal no le interesa. Realmente quienes estudian la criminología, pero hasta ahí. En cambio, lo que buscamos con la justicia transicional es que no solo las estudiemos, sino que solo se comprenda, que busquen establecer qué fue lo que ocurrió y poder entender y lograr sanar todas esas heridas y poder lograr esa transición que es la finalidad, terminar ese conflicto y lograr esa paz que todos anhelamos. Para eso también se hace antes de la creación, se hizo un análisis de modelos teóricos, como los tribunales internacionales permanentes, como los ad hoc, como los tribunales híbridos o internacionalizados, los tribunales nacionales, que permiten generar un modelo especial. Así lo dijo Stewart, el fiscal adjunto de la CPI, cuando vino a Colombia ahorita hace poco, a principio de año del 2018, el año pasado, perdón. Habló y dijo que era un modelo innovador, ambicioso, arriesgado, pero capaz de lograr de que los victimarios rindan cuentas y satisfacer las necesidades de las víctimas. Están a la expectativa como todos. Para poder entender ese modelo procesal debemos establecer primero cuáles son los objetivos y las funciones. Los objetivos pues se extraen de una lectura rigurosa de la sentencia C080 del 2012, donde dice que los objetivos son lógicamente la centralidad, estas son las víctimas, la verdad de la sociedad colombiana. Queremos saber qué fue lo que ocurrió en estos casos que ya se están abriendo.
último caso que se abrió fue el de reclutamiento de menores. Entonces, queremos saber qué está ocurriendo, qué pasó con los de la UPN, qué pasó con las ejecuciones extrajudiciales, qué pasó con las graves violaciones en estas zonas de alto impacto, de alto influjo donde estuvieron las FARC. La seguridad jurídica sería otro de los objetivos. Entonces, ¿cómo lo logra? Pues a través de unas funciones muy básicas dentro de un procedimiento de doble naturaleza. Esa doble naturaleza se entiende que primero es un proceso que parte de una premisa que es el reconocimiento de la verdad. Cuando hay reconocimiento de la verdad, se activa automáticamente la justicia restaurativa y la justicia dialógica, con una finalidad de esa construcción de una verdad plena. Esa verdad plena lo que permite es que unas sanciones propias, que eran unas sanciones propias, ¿no? Unas sanciones propias. Si hay ausencia de la verdad, pues al no haber verdad, sencillamente se activa el proceso adversarial. Ya hay una serie de complicaciones desde el punto de estándares probatorios, porque en los procesos adversariales de este tipo penal, y en el caso transicional, lo que nos dice es que los estándares ya se reducen, ya no haber verdad como estándar, entonces sería más allá de duda razonable y ya la verdad empieza a flaquear sobre la verdad sociedad colombiana, a ver qué lo va a ocurrir, y ahí se activa ya una justicia dialógica, sino una justicia retributiva, y las sanciones ya no serían las propias, sino las sanciones alternativas u ordinarias. Encontramos también dentro de esas funciones para lograr estos objetivos el debido proceso. El debido proceso busca contribuir pues que todos esos derechos se satisfagan, especialmente la seguridad jurídica. El debido proceso se aplica, sus principios integradores se aplican, porque recuerda que esta es una constitución permanente que se adaptó para la justicia transicional. Por ejemplo, la constitución de Sudáfrica, cuando ocurrió la apartheid, pues se creó una constitución especial para eso. En el caso colombiano no, es permanente, que se adaptó para eso, que hagan una sustitución constitucional. Posteriormente viene la participación de las víctimas. Ya sabemos que más de 8 millones de víctimas, acercándonos a los 9 millones de víctimas de situaciones inconstitucionales, pues ellas tienen derecho a una representación, y como hay un tipo de herramientas metodológicas como la selección y la priorización, esa participación también debe ser participación colectiva. Sin embargo, su intervención es una intervención especial que protege el estándar básico de cualquier víctima, que es el derecho a un recurso efectivo, lo que quiere decir que permite que puedan ejercer su derecho de contradicción, y con el fin de poder construir esa verdad tan anhelada y poder lograr satisfacer los derechos de reparación, ¿sí? Y de no repetición. Ahora sí entramos en el plano de cómo se fijan judicialmente los hechos en violaciones de este tipo masivos. Tarufo dice que los hechos son complejos y colectivos, pues lógicamente estamos hablando de hechos que son demasiado complejos por la temporalidad, por el espacio, por el modo de operación, por las líneas de mando, por los máximos responsables, por todas las características que revisten nuestro contexto de conflicto armado. Para eso hay unos esquemas, hay unas teorías contemporáneas que nos sirven para poder lograr técnicamente determinar esos hechos, para que la sala, en este caso de determinación de hechos, en el momento la sala también del tribunal que se llama de reconocimiento de la verdad, puedan establecer y declarar determinadamente estos hechos. Estos modelos que están aquí, como el modelo coherentista, el modelo de hipótesis de Tarufo, probabilidad lógica baconiana, modelo probabilístico bayesiano, modelo inductivista y el esquema, todas las teorías carecen de debilidades, pero el modelo más cercano que se tiene a la ciencia contemporánea son los modelos inductivistas, donde la hipótesis se tendrá como verdadera a medida que recurre a las leyes de los rasgos probabilísticos. Entonces esos modelos inductivos son los más cercanos a que se puedan fijar o aproximar a una fijación de hechos más determinante y más clara. A raíz de ese estudio y desde el punto de vista analítico, se pueden extraer claramente un esquema básico que pueda permitir fijar los hechos en esto, que ese es el resultado. Primero, en este caso, los magistrados deberán expresar sus conclusiones con apoyo en las nociones de aceptabilidad de una hipótesis según su grado de confirmación. Habrá una exposición completa de razonamiento probatorio, no incurrirá en inconsistencias lógicas, utilizará un estándar dispuesto por el ordenamiento jurídico, el operador hará uso de metodologías inductivas para la fijación de los hechos, el magistrado hará uso de nociones, criterios y reglas explícitas de carácter científico.
Y aquí encontramos que pues, existen unos estándares probatorios que deben ser satisfechos para lograr esa fijación de los hechos. Por ejemplo, en la jurisdicción especial para la paz está identificado pues, en la etapa de reconocimiento la verdad plena. En la adversaria la probabilidad de verdad. ¿Cuándo? Cuando hay el proceso adversarial, como lo decía, cuando hay una acusación. Y en esa acusación la unidad de investigación deberá demostrar probabilidad de la verdad. Y si quieren sancionar o impartir condena, tendrán que probar más allá de duda. Y finalmente, pues, cómo el contexto permite que esa fijación de los hechos sea más clara, más determinante y entender qué es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué significa investigar en contexto? Investigar en contexto significa comprender todo lo que nos rodea, sencillamente, cómo nos rodea. Investigar en contexto quiere decir que es una herramienta metodológica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Amadocía Arellano, dice que es un marco de referencia para un análisis jurídico. Sencillamente es la conexión entre conductas, hechos y contextos. Es una unidad cognitiva lo que hace el contexto. Pues es una herramienta que permite facilitar poder determinar esos hechos. Permite la confrontación, la veracidad, permite comprender de una mejor forma qué es lo que ocurrió de esas graves violaciones de derechos humanos, infracciones de derechos humanos. Es utilizada ampliamente por la Corte Interamericana, por la CPI. En el derecho interno está la sentencia 694 del 2015, tenemos la Fiscalía General, una directiva 01 del 2012, y en Justicia y Paz, a raíz de su fracaso, caso también se fueron creando. ¿Qué busca? Y apoyar la fijación de los hechos y el contexto para lograr probar. Primero, pues el corazón, según Ramel dice que el corazón de estos contextos son establecer la macrocriminalidad, la sistematicidad, los perfiles criminales, la georreferenciación, los máximos responsables, estudios piramidales que permitan lograr establecer cuál fue el aporte de esa organización criminal, desarticularlas, lograr esa verdad en conjunto y lo más importante, lograr la reconciliación, que esa es la finalidad última del componente de justicia. ¿Cómo se construye? Pues no hay una metodología única, dicen los expertos, pero la metodología que se podría utilizar sencillamente sería la investigación la investigación de social aplicada y las técnicas tradicionales de criminalística. ¿Qué es la investigación social aplicada? La investigación social aplicada permite que se apliquen enfoques cualitativos, cuantitativos, como si estuviéramos realizando metodología de la investigación, ¿sí? Y nos permite coger todos esos contextos sociales y llegar a un análisis conclusivo, un marco de lo que tenga unos efectos jurídicos. ¿Cómo que podrían ser los insumos ahí? Los informes, consulta de datos especiales, archivos históricos, entrevistas, encuestas, trabajos etnográficos, georreferenciación, la prensa, entrevistas, fotografías, manuales de historia, de todas esas circunstancias que se puedan utilizar dentro de la metodología social aplicada. ¿Y qué hacemos? Con el análisis criminal, técnicas criminales tradicionales, entrevistas formales, poder generar ese procesamiento y llegar a un informe de contexto. Y ahora bien, ¿qué hago con ese informe de contexto? ¿Cómo lo introduzco en el proceso? ¿Cómo se debe introducir en el proceso? Lógicamente, se estableció en el decreto que no es un medio de prueba idóneo, disculpen, autónomo, lo que quiere decir que claramente es una herramienta, no se puede confundir como un medio de prueba. Por eso el decreto en el artículo 17, el decreto 1922 en el artículo 17 establece que no es un medio de prueba, sencillamente no se podrá condenar solo con el informe o con contextos. No podrá ser informar con contexto. ¿Cómo se introduce? Pues se introduce a través de la libertad probatoria. ¿Qué quiere decir? Recuerden que es una unidad cognitiva. Este informe cada hecho debe estar probado con peritaje, documentos, con todas estas circunstancias que adquieran la rigurosidad científica. ¿Se ha hecho en Colombia? La respuesta es sí. Antecedente próximo, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en 23 de noviembre del 2016, el caso Maza Márquez. ¿Cómo se introduce? Desde el momento desde que se inicia los macrocasos para hacer la selección y la priorización, empiezan a trabajar en ese contexto.
Y en la etapa adversarial es muy clara la ley, lo dice así de manera. Cuando se vaya a hacer la acusación, debe entregar los patrones de macrocriminalidad y además el contexto. Entonces el contexto ya es de una naturaleza obligatoria, porque si no nos llevaría al fracaso de la justicia transicional, que esa sería una de las primeras conclusiones. Una de las finalidades de fijar bien los hechos y que los hechos y puedan generar una consecuencia jurídica, que es lo que se espera, consecuencia jurídica, la verdad, consecuencia jurídica, esa consecuencia jurídica que permite esas circunstancias, sencillamente permite una función legitimadora. Además, el contexto permite, desde el punto de vista probatorio, que se garantice los derechos de las víctimas y las garantías judiciales de los comparecientes. Y finalmente, para acabar que me pasé un minuto, finalmente para terminar, hay que recordar que esto es una justicia retrospectiva, es una justicia que probablemente nosotros no, esta generación que está aquí, no alcancemos a ver los efectos de una paz estable y duradera. Eso no quiere decir que la ley está en marcha, eso estamos tratando de evaluar ese procedimiento, mirar si están cumpliendo con los desafíos, estar ahí y esperar que si le va bien, como dijeron por ahí, si le va bien a la ley, dijo el magistrado de la Corte Suprema, si le va bien a la ley, le va bien a la justicia y le va bien a todos los colombianos. Muchas gracias.